vamos a hablar entonces cuando el cristiano pierde su sabor espiritual. Todos hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y nos ha dado un sentido. Un sentido es el sentido del gusto. Amén. ¿Cuántos tenemos funcionando bien el sentido del gusto? Amén, ¿verdad? Y el sentido del gusto está relacionado con lo que nosotros comemos, lo que nuestro cuerpo percibe y decimos, me gustó mucho, dice, qué sabroso, me gustó, me encantó. Bueno, relacionado al sentido del gusto hay algo importante que es la sal. La sal, la palabra sal. ¿Qué es la sal? Es un mineral y fue creado por Dios desde el origen mismo de la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó la tierra, creó los minerales. Y entre esos minerales, ¿cuál mineral estaba? La sal. ¿Cuál es la fórmula química de la sal? Bueno, si se acuerdan, ¿cuál es la fórmula química de la sal? ¿Cuál es? Es una composición muy simple y está compuesta ¿qué? Por un átomo de ¿qué? De cloruro de sodio, ¿verdad? Está compuesta. La sal de mesa, también conocida como cloruro de sodio, tiene una composición química bastante simple. Está compuesta ¿por qué? Por el sodio y el cloro. Un átomo de sodio y un átomo de cloro. Se une el sodio y el cloro y eso se llama ¿qué? Sal, cloruro de sodio, ¿verdad? Que es la sal. Entonces, cuando nosotros hablamos del término sal, ¿qué se nos vienen a nuestra mente? Algunas situaciones. Si le digo la palabra salario, ¿usted qué idea tiene de salario? Eso sí nos gusta, ¿verdad? Se sonríen inmediatamente, les dije salario. Todos se sonríen. Bueno, ¿usted sabe el origen de la palabra salario? ¿A qué se refiere la palabra salario? Bueno, la palabra salario es de origen latín, del latín salarium, y la palabra salarium estaba relacionada ¿con qué? Con el pago que daba el Imperio Romano a sus trabajadores con sal. ¿Cómo sería de tan preciada la sal que a sus trabajadores les pagaban con sal? Y esa sal era intercambiada como dinero. ¿Cómo le parece? De allí viene el término ¿qué? Salario, de sal o de salarium, que era el pago que recibía una persona por su jornada de trabajo. Usted ha escuchado también otra frase que se utiliza en el argot popular cuando dicen este hombre o esta mujer está salado o es salado. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí lo dicen por aquí? Bueno, ¿a qué se refiere ese término? Este hombre es salado o esta mujer es salada. ¿A qué se refiere? ¿Sí lo sabe? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? No tanto, es como al contrario, cuando dicen llegó este hombre salado y dicen ahora sí nos va a ir mal. Generalmente se suele pensar eso, pero ya vamos a explicar la parte positiva. ¿Y sabe por qué viene el término salado, que es como es un augurio de mal o de mala suerte? Porque lamentablemente los brujos y los esotéricos utilizan la sal ¿para qué? Para hacer trabajos de maldad. Y cuando a alguien le van a hacer un trabajo de maldad, ¿qué le echan? Sal sobre la fotografía, sal sobre una prenda de vestir. ¿Y para qué? Porque un enemigo supuestamente le mandó a hacer un trabajo y le hacen ese trabajo con sal, y por eso le dicen a esa persona está ¿qué?
salado o salada. A eso se refiere. Bueno, todo eso lo vamos a explicar con la ayuda del Señor. ¿Cuántos queremos aprender en esta hora? Bueno, démosle un aplauso al Rey de Gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hay varias características de la sal. Escriba en este orden, si usted lo gusta. La sal es este mineral que tiene un sabor. ¿Cuántos hemos sentido el sabor de la sal? ¿A cuánto le gusta el sabor de la sal? Yo creo que a la gran mayoría. Si ya no le gusta es porque quizá le prohibieron a usted comer con sal porque su presión estaba muy elevada. Pero hay personas, aleluya, que quieren comer sal y no pueden. Y no es que no les gusta, no pueden. Pero comer una comida sin sal no es tan agradable, ¿sí o no? Una de las cosas que se quejan más los pacientes en los hospitales es que la comida no es agradable. ¿Y qué suelen decir los pacientes? La comida es muy fea. Y no es que tanto sea la comida fea, sino que en los hospitales y en los centros de salud no le ponen ¿qué? No le ponen casi sal a la comida. ¿Por qué? Por una norma para los pacientes. Entonces, pero hay personas que se quedan hospitalizados varias semanas y después ya se acostumbran a comer ¿qué? A comer sin sal. Y cuando ya le ponen algo de sal, la sienten extraña. Entonces la sal, escúchelo, escríbalo, tiene la característica de darle sabor a las cosas. También la sal, escriba, es un conservante. ¿Cuántos conocen esa característica? Pregúntele a su abuelo si está con vida o a unas personas ancianas. Antiguamente no habían heladeras, refrigeradoras. ¿Y dónde se conservaban o en qué se conservaban los alimentos, especialmente la carne? ¿En qué? En sal. Se salaba la carne. ¿Para qué? Para que la carne no se pudra. Tan importante es la composición química de la sal, del cloruro de sodio, que preserva de la descomposición. Usted ya va entendiendo por qué el Señor entonces dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace entonces la iglesia? Es la sal de esta tierra. Y si la iglesia deja de tener su sazón, este mundo estaría totalmente lleno de podredumbre. Pero la iglesia de Jesucristo es la que le da el sazón especial. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Dele aplausos al Señor. La sal también tiene otra característica, es la disolubilidad. ¿Qué quiere decir esa característica? Es la capacidad que tiene la sal para disolverse. Usted coloca un poco de sal y empieza a disolverse. Esa capacidad o característica se utiliza para sazonar los líquidos. Y el Señor, al decir que nosotros somos la sal de este mundo, tenemos esa capacidad de llegar al mundo entero con la sazón que el Señor nos ha dado. Por eso esta palabra puede llegar a todas las esferas sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas. Por eso es que el evangelio trasciende edades, culturas, pueblos. Por eso la palabra de Dios penetra. Por eso la iglesia se mueve en todos los entornos. Y donde llega la iglesia del Señor, llega la sazón divina para cambiar todo el entorno. ¿Cuánto le dan alabanzas al Señor Dios Todopoderoso? Hay un elemento importante para la sal. Escriba esto: la sal tiene un punto de ebullición y congelación. La adición de sal al agua puede alterar sus propiedades. Cuando usted se ha dado cuenta, no por aquí, pero en países donde hace más frío y cae nieve, ¿usted ha visto que colocan sal en las carreteras? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí lo sabe?
Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe, que en los países donde hay mucha nieve utilizan la sal. ¿Sabe para qué? Para preservar que sus autopistas, sus calles no se vuelvan totalmente cubiertas de nieve o de hielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando colocan la sal en una autopista y según la meteorología saben que va a nevar, la sal hace que no se vuelva la nieve y hielo tan prontamente, porque usted conoce que el agua se convierte en hielo a los 0 grados. Allí el agua se convierte en hielo. Pero cuando le colocan sal, ¿sabe a qué grado se convierte el agua en hielo? A menos 27 grados, menos 27 grados. Esa es una característica importante de la sal. Entonces, ¿qué es lo que permite la sal? No permite que tan pronto se convierta el agua en hielo. Entonces, por eso nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Aleluya. Si un hermano se está enfriando espiritualmente, si usted es la sal de la tierra, si su esposo se está enfriando, aleluya, le pone el condimento de la sal. Si su esposa, si su hijo, si su hija, y usted le transmite ese calor espiritual y le dice: no te vas a convertir en un témpano de hielo, porque yo soy la sal de esta casa, de esta familia, de esta iglesia, la sal de este mundo. Démosle aplausos al Rey de Gloria. Démosle aplausos al Rey de Gloria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Como le decía anteriormente, para los esotéricos o los brujos, la sal es utilizada, ¿sabe por qué? Porque ellos dicen que para hacer limpias o trabajos de destrucción utilizan la sal porque tiene un elemento químico importante. Incluso hay algunos grupos llamados cristianos o neopentecostales que utilizan también la sal. ¿Sí se ha dado cuenta que hay congregaciones donde les dicen a los creyentes: caminen por arriba de la sal, o el paso de la sal, o le dan un poco de sal? Ellos piensan que todavía la sal como elemento químico tiene relevancia, pero les vamos a explicar. ¿Cuántos queremos aprender más del Señor? Bueno, vamos a mirar dónde aparece el cloruro de sodio como un tema de juicio. Vamos a mirar Lot, Génesis 19, 26. Digamos gloria al nombre del Señor. Dice así, Lot, el libro de Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot, leamos juntos este texto que está en el primer libro de la Biblia. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, ¿y qué pasó? Y se volvió estatua ¿de qué? De sal. Imagínese, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué no fue algo de piedra? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en algo de sal? Bueno, le voy a explicar un poquito de geografía bíblica. Se dice que estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en lo que hoy es el Mar Muerto. Usted ha escuchado el Mar Muerto. El río Jordán aproximadamente parte del norte del Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea es un mar de agua dulce. Y el río Jordán empieza a venirse del norte hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. ¿Sabe por qué el Mar Muerto se llama así? Por su alto nivel de salinidad. El alto nivel de salinidad dice que el agua del Mar Muerto, sí le gusta aprender, ¿verdad? El agua del Mar Muerto es 10 veces más salado que el agua del océano normal.
10 veces más. Por eso tiene esa capacidad química de que la persona no se hunde. Pero no hay peces, no hay vida marina, excepto ciertos microorganismos dentro del mar que tienen características particulares que viven a ese nivel. Por eso allá, cuando usted va, usted se acuesta, uno se acuesta en el mar muerto y nosotros nos acostamos y le parece extraño que no se hunda. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted se siente extraño acostado en el agua. Pero cuando usted está acostado en el agua, por A o B razón, se distrae y se hunde, se da vuelta y en ese momento le viene toda el agua del mar. Y si le salta una gota de agua en sus ojos, es como que le ponen ácido y le viene una desesperación y usted sale corriendo. Y la desesperación que a mí me pasó, incluso a mi hermano que estaba conmigo, es que usted quiere limpiarse con más agua, y como quiere limpiarse con agua se pone más y usted tiene que salir corriendo, y la única manera es ir a lavarse con agua dulce. Las características del mar muerto: allí hay unas minas de sal impresionantes, grandes. Entonces, ¿por qué es que se toma? ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal? Porque hay un significado. Allí la sal significó, ¿qué cosa? El juicio ante la mirada de una mujer que le puso atención a las cosas que materiales. Sodoma y Gomorra, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué fue? Fuego, condenación, azufre. Pero en una mujer que estuvo ya salva de Sodoma y Gomorra, el juicio fue ¿qué? Sal. Alguien diría, ¿por qué no fue muerta con fuego? Podía haber sido muerta con fuego, pero murió en un juicio de convertirse en una estatua de sal, inanimada, sin vida. ¡Qué dolor! Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, ese juicio de sal o esa mujer convertida en esto significa un juicio de parte de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo de la sal. Estamos estudiando por qué el creyente pierde la sazón espiritual, y le estamos dando la explicación de la sal. Y Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de este mundo. Y le estamos explicando qué era la sal desde la creación y qué era la sal en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos estamos aprendiendo de su palabra? Vamos a mirar la sal como símbolo de pacto. Levítico 2:13. Aquí hay una explicación linda. Abra su Biblia y léala, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Dice así. Y léalo conmigo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Eso estaba establecido. La sal en el tiempo de la ley era importante. ¿Por qué? Porque la sal era preservante. Diga gloria a Dios. Entonces la sal se constituía en un elemento preservante, y para que la ofrenda sea preservada, lógicamente debía ser sazonada ¿con qué? Con sal. La función de la sal ahí no es un elemento esotérico ni de buena suerte, como la gente quiere hacerle ver hoy, sino que es un elemento que preservante. Si nosotros en este momento queremos ofrecer una ofrenda, hay muchas organizaciones que dicen que cuando cobren el sueldo, estuve leyendo para hacer este estudio bíblico y leí de una organización que dice a sus fieles que cuando ellos cobren el sueldo pongan a todos sus billetes en sal, que cuando van a dar ofrenda pongan la ofrenda primero en sal, que los diezmos en sal, que a la ropa le rocíen un poco de sal. Entonces, y ellos dicen porque toda ofrenda debe ser ¿qué?
sazonada con sal. Y el que explicaba esto decía, porque nosotros somos ofrenda grata ante Dios. Pero no hay que comprenderlo así, porque la sal ya no es el cloruro de sodio en el aspecto espiritual. La sal es la iglesia comprada a precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted es la sal. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo el corazón. Hay poder en el nombre de Jesús. Le voy a poner otro ejemplo del uso de la sal en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 2:19. Sí estamos comprendiendo bien el tema, ¿verdad? Aleluya. Y creo que el Señor nos está enseñando muchas cosas que la gente cree y dice, no, es que a mí me han enseñado sobre el tema de la sal. Bueno, aquí le estamos explicando por la palabra del Señor. Dice así, Segunda de Reyes 2:19. Y los hombres, aleluya, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son ¿qué? Son malas, y la tierra es ¿qué? Estéril. ¿De qué ciudad estaba hablando? De Jericó. Precisamente la ciudad de Jericó está un tanto cercano del Mar Muerto. Entonces dijo, lea conmigo: traedme ¿qué? Una vasija nueva y poned en ella ¿qué? Sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, ¿qué dice? Echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y dijo: yo Jehová sané las aguas y no habrá muerte ni enfermedad. El 22, perdón. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, la sal ahí, imagínese un poco de sal en una vasija o en una ¿qué? Como dice, en una tinaja, en una vasija nueva. Es mínimo lo que puede entrar un poco de sal en una vasija para sanar las aguas de una ciudad. Entonces, no es el elemento de la sal el que cambió, no, sino que el profeta Eliseo utiliza la sal de manera simbólica. ¿Para qué? Acuérdese que toda la Biblia apunta con un elemento. Todo es figura de lo que había de venir. ¿Y cuál es lo que había de venir? Cristo nuestro Salvador. Entonces Eliseo estaba allí tomando la sal y lo que estaba diciendo: yo coloco sal en el agua, y el agua que era de muerte se transforma en agua de vida, y el agua que no servía para nada ahora produce. Eso sucede con la iglesia del Señor. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, vivimos muertos en delitos y en pecados, pero Cristo pone un poco de sal espiritual a nuestra vida y todo cobra sentido, todo cobra valor, todo tiene vida. Acuérdese las aguas salutíferas de Ezequiel 47, todo lo que entraba en esas aguas vivía. Puede darle alabanzas y aplausos al Rey de Gloria. Creo que podemos hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, usted ya analizó en el Antiguo Testamento todos los usos que se le daba a la sal, como un preservante, como un condimento, como algo para la ofrenda, incluso como un elemento milagroso
dentro de los profetas. Pero no quiere decir que va a ser tan sencillo que ahora vamos a ir a comprar un poco de sal, o que vamos a ir al océano Atlántico y sacamos un poco de sal y empezamos a echarle sal a la gente para que se sane de sus enfermedades, para que le suban el sueldo en el trabajo, para que las cosas, para conseguir novio, para que le vuelva el amor de la esposa, del esposo. Eso no es así, porque ya caeríamos en elementos esotéricos sin sentido. Y la magia blanca, la magia negra, los hechiceros, los brujos, los curanderos, ellos sí utilizan esos elementos para captar a la gente. Pero esta iglesia lo que tiene es la sazón del poder del Espíritu Santo. Esta iglesia aquí no tiene un puño de sal, sino que esta iglesia es la sal de esta tierra. Dele aplausos al Rey de Gloria. Cuando Dios se manifiesta en carne en Jesucristo, dice así en San Marcos 9:49. Vamos a mirarlo en el nombre glorioso del Señor. San Marcos 9:49. Leamos en el nombre de Jesús. Dice: porque todos serán salados con fuego. Repita: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo eso, utilizando lo que estaba escrito en la ley mosaica. Todo sacrificio será salado con sal. Y mire lo que dice el 50 para que no se equivoque, por favor. Buena es la sal. Hasta ahí va todo bien. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dele gloria al Rey. Creo que este versículo es central para la enseñanza. ¿De cuántos tipos de sal está hablando el Señor allí? De dos tipos de sal. De la sal como mineral. Por eso les expliqué la sal como mineral, ¿qué es? Cloruro de sodio. Un átomo de ¿qué? De sodio y otro de cloro. Cloruro de sodio. Esa es la sal mineral. Esa es la sal creada por Dios. Esa es la sal que existía para toda ofrenda. Pero el Señor dice: la sal se puede volver insípida. O sea que dice, la sal material puede perder su sabor, puede perderla. Pero el Señor dice: bueno, si la sal se hace insípida, ¿con qué será salado? No sirve nada más sino para ser hollada. Pero dice: yo tengo la solución. Si la sal como elemento mineral se vuelve insípida, les doy la solución. Dice: vosotros mismos tened sal, conviértase en sal. Hágase en ustedes hombres llenos de sazón, mujeres llenas de sazón, mujeres llenas de espiritualidad. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Exáltelo, 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 exáltelo al Señor. Mire, la explicación lo da también en el libro de San Lucas 14:34. Vamos a leerlo. San Lucas 14:34. Creo que está bastante interesante este tema para todos nosotros. San Lucas 14:34. Sí lo tienen, ¿verdad? Dice así: buena es la sal. ¿Cuántos creen que buena es la sal? Mas si la sal
se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y el 35 dice, esto es lo que nos quiere: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? Que la sal, cuando se vuelve insípida, cuando la sal pierde su composición química, cuando el cloruro de sodio deja de tener su composición eficaz, ya no sirve. No sirve ni para la tierra. ¿Qué quiere decir? No sirve ni como elemento mineral. Ya no. No es conveniente para nada. No tiene una función útil para nada. Ni siquiera para qué. Para el muladar. ¿Qué es el muladar? ¿Qué es el muladar? Si lo saben, ¿de dónde viene el muladar? De mulas, ¿verdad? El muladar donde habitan las mulas. ¿Por qué? Porque a ellos le daban también ¿qué? Alimentos con sal. Eso sí lo debes saber, aleluya. Pero dice que cuando la sal ya es insípida, no le sirve ni siquiera para el muladar. Imagínese como el Señor dice que una persona que pierde el sazón, un cristiano que pierde el sazón, un creyente que dejó de ser sal, ya no sirve ni para la tierra, ni para el muladar. ¡Qué expresión! Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Como que el Señor dice, ahí yo les dejo este enigma, les dejo esta comparación, les dejo esta parábola, les dejo esta enseñanza. Pero si ustedes tienen oídos para oír, ¿sabe a qué se refiere esa expresión oídos para oír? No es tener orejas, sino discernimiento para comprender. Y hoy la iglesia está escuchando esta palabra y el Señor le está diciendo que cuando nosotros perdemos el sabor espiritual, ya no servimos ni para la tierra. ¿Qué quiere decir para la tierra? Ya ni la muerte es que un aplicativo conveniente. ¿Por qué? Porque la muerte misma, la tierra misma vomitará las acciones de las personas que no hagan bien. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre resucitará, uno para gloria eterna y otra para condenación y muerte eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando el cristiano pierde la sazón, ya no tiene sentido la vida. Pero en esta hermosa noche hay poder y hay victoria en el nombre del Señor para que esta iglesia tenga sazón, para que esta iglesia tenga esa composición espiritual adecuada y precisa, para que empiece a dar ese sabor que la iglesia requiere. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora le pregunto lo siguiente en el nombre del Señor: ¿cuándo el cristiano se vuelve insípido? Diga esta pregunta fuerte: ¿cuándo el cristiano se vuelve insípido? Insípido. O le pregunto, si usted coloca de cocina, aquí hay hermanos que son expertos en cocina y saben cuánta sal en gramos, cuánto se le coloca a un litro de agua para que cambie y le dé sabor a ese litro de agua. ¿Cuánto en gramos? En gramos, aleluya. ¿O qué es lo que dicen? Le pongo más fácil. ¿Qué es lo que dicen cuando alguien está enseñando el arte culinario? ¿Qué le dicen? Póngale que una pizca. ¿Usted escucha esa palabra? Se la dice también aquí, ¿verdad? Póngale una pizca de sal. ¿Qué quiere decir una pizca de sal? Un poquito de sal. Póngale un poquito de sal. Póngale una pizca de sal. Porque también si usted le coloca una cuchara de sal a un poco de comida, va a quedar con un gusto que nadie lo va a querer comer. Por eso dice, póngale una pizca de sal.
¿Sabe qué se refiere? No quiere decir una pizca de espíritu, no, no, no. Se refiere que cada cristiano debe tener el elemento apropiado de Dios. ¡Qué linda palabra! Cada uno de nosotros tiene la pizca de sal que el Señor nos ha puesto. Usted no venga a decir, no, es que solo el pastor o solo el hermano tal, ellos están allá y sirven a Dios y yo no sirvo para nada. No, Señor. Usted, escúchelo bien, tiene la pizca de sal puesta por el Señor. Dele alabanzas al Rey de Gloria. Oh, hay poder en el nombre del Señor, hay poder en el nombre del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que hay hermanos que tienen ese sabor espiritual? Que cuando le hablan le transmiten vida. Que cuando lo miran le transmiten amor de Dios. Que cuando le saludan le dan confianza espiritual. Que cuando se sonríen le dan a usted una calma. ¿Sí se ha dado cuenta de ese tipo de personas? Aleluya. Y no es que dice, no, es que tiene un ángel, es una palabra común, dice, tiene un ángel. Y creo que no lo hacen por mala intención, dice, tiene un ángel ese hermano, tiene un ángel. No, la iglesia tiene la sal de Jesucristo especial que nos da ese sabor. Apláudalo. Hay poder en el nombre del Señor. Usted se ha dado cuenta que hay personas que a veces son insípidas. ¿Y cómo le hablo? En su carácter, en su manera de ser. A veces usted va a comprar algún negocio y ni le dicen ni hola, ni chao, ni gracias, ni nada. ¿Sí o no? Y a veces le venden caro y usted dicen, no, le venden barato, pero como no le trataron bien, dice, yo acá no vuelvo más. Pero hay personas que desde que entran, hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esto, lo otro. Y usted ni siquiera iba a comprar y sale ya con un paquete bajo el brazo. ¿Por qué? Porque ese vendedor tenía que sal para vender. Sal para vender. En el sentido humano le digo. Por eso el cristiano debe tener esa sal espiritual. No le digo que nosotros somos payasos de un circo que nos vamos a pasar riendo siempre, no. Pero el cristiano no puede vivir una amargura. El cristiano tiene que vivir ese sazón espiritual. A veces le preguntan, ¿cómo está? Igual. ¿Y qué tal mal? ¿Y qué opinan? No sé. ¿Y qué tal allá? Parece que pierden ese sazón espiritual. ¿Cómo estás cansado? ¿Cómo estás cansada? ¿Te duele? Sí, me duele la cabeza todos los días, me duele el cuerpo, me duele la espalda, me duele lo otro. Siempre hay algo que nos está afectando. No digo que algún momento no nos enfermamos, todos nos enfermamos, pero el cristiano espiritual, aleluya, pasa esas etapas y tiene un sabor, tiene una sazón espiritual. Cuando habla, cuando responde, cuando evangeliza, cuando canta, cuando saluda, cuando toca un instrumento, cuando exalta a Dios, cuando está en medio de la calle, del trabajo, la gente dice, algo tiene ese hombre, algo tiene esa mujer. Preguntan en el negocio que me atienda aquel joven, aquella señorita, porque tiene algo especial. Es la sal que le ha dado Jesucristo a la amada iglesia. Yo creo que los que estamos aquí todos podemos recibir esa sal bendita y adorarle en espíritu y en verdad. Dele aplausos, dele adoración a Él. El cristiano se vuelve insípido cuando ya deja de tener el sabor. Aleluya. Se vuelve insípido cuando a él le da igual lo sagrado y lo impío. Se vuelve insípido cuando le da igual adorar o no adorar. Se vuelve insípido cuando le da igual leer la Biblia o no leerla. Se vuelve insípido cuando le da igual acostarse sin orar o acostarse orando. Se vuelve insípido cuando la palabra ya no lo quebranta. Se vuelve insípido cuando todo parece que es normal. Pero cuando el creyente tiene sabor, canta con sabor.
ora con sabor, exalta con alegría. Parece que siempre en su boca tiene el nombre de Jesucristo. Parece que en todas partes, aleluya, quiere mostrar esa sazón espiritual que Dios le ha dado. Puede alabarle a Él. Puede alabarle a Él en esta hora. Hay poder en el nombre del Señor. La sal es buena para la salud. Cuando una persona querían curar una herida, también le colocaban sal. La oración por la salud de muchos enfermos representa esa capacidad de salud que nosotros damos. Nosotros, escuchémoslo con muchísimo amor cristiano, nosotros, la iglesia de Cristo, y la gloria sea para Él, somos los que traemos salud a una generación que está perdida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo creo que es momento de que usted levante sus manos y medite en esto que le estoy diciendo, y escúchelo bien. Porque la iglesia trae salud. La iglesia trae salud. La iglesia trae salud. La iglesia trae salud. En medio de una generación de muerte, no en medio de una generación perdida, hay poder en el nombre del Señor. La iglesia trae esa salud. La iglesia hace que su entorno no se pudra. Que las bacterias de la muerte no lleguen a su casa, a su familia. Oh, santo. Si usted coloca un poco de carne y viene la temperatura del día y no le pone sal, esa carne que puede ser muy sabrosa, poniéndole en un churrasco para asarla, ¡oh, qué sabroso plato! Pero si dice, me la voy a comer en 15 días y no la deja puesta en sal, cuando la va a querer comer, solo al destaparla va a sentir un olor a pudredumbre y va a estar llena de gusanos. ¿Porque le faltó qué? Porque le faltó sal. No quiero ser demasiado fuerte con esta palabra, pero hay poder en el nombre de Jesús. No sería nada bueno que a algún cristiano le falte la sal, porque los gusanos del pecado empezarán a comérsele el cerebro, el alma, las emociones, los sentimientos. Le van a empezar a comer, y cuando ya se quiera ver ese cristiano, ya solamente va a quedar de él nada. El enemigo lo quiere comer y destruir. Lo quiere acabar. Por eso le ataca con pensamientos de adulterio, de fornicación, de pornografía, de tantas cosas ahí. Y cuando viene a la iglesia, oh, no se encuentra con Dios, no puede adorar, no puede glorificar, no siente la presencia porque le falta ese sazón. Quiere exaltarle a Dios, pero no puede. Pero en esta hora la sal de Jesucristo, la sal de la iglesia, empieza a comer esas bacterias de muerte y te empieza a dar vida. Hay poder en Jesús, apláudalo. Creo que alguien está lleno del Espíritu Santo aquí. Creo que alguien está lleno del Espíritu Santo aquí. Alabaratas, alabayar, alabat. Ya les dije hace un momento que los antiguos romanos, ¿con qué pagaban? ¿Con qué pagaban los antiguos romanos? Con sal. Trabajaban toda la semana y venía y le decía, este es su salario, un poco de sal, porque la sal tenía un precio altísimo. Ahora nosotros, creo que la sal es de los elementos más baratos que hay, ¿sí o no? Usted va y con un poco de dinero le dan 1 kilo de sal. Y a veces hay casas que tienen mucha sal ahí. Pero antes no era así. Antes se necesitaba trabajar un día para conseguir un poquito de sal.
Imagínese. Yo le quiero decir que el precio para que esta iglesia tenga sazón no lo compra ninguna cantidad de dinero que hay. Por eso es que compra la sazón y no la vendas. Usted se ha dado cuenta que hay restaurantes a veces que tienen mucha gente y algunos hasta le colocan la sazón de la abuela. Y esos restaurantes han vendido y hacía filas las personas. Pero desde un tiempo acá, la dueña, la mentora del restaurante, la que tenía la sazón, murió. Y les enseñó a los hijos cuál era la sazón, pero no tenían la misma calidad. Quizá su padre, quizá mi padre, quizá su pastor, quizá la generación primera de la iglesia tenía un sazón lindo, hermoso, una sazón gloriosa, una sazón linda. Una sazón quizá usted mismo la tenía espiritualmente. Tenía un sazón para adorar, un sazón para estar en un culto, una sazón espiritual para hablar en lenguas mientras escuchaba la palabra. Pero poco a poco el creyente va perdiendo la sazón, se le va acabando el sabor y todo lo empieza a ver gris. Pero en esta noche dígale: devuélveme el sabor espiritual, Señor. Yo quiero tener sabor en lo que haga. Yo quiero tener esa sazón. Quiero, Señor, esa sazón. Quiero sentir ese precio, Señor. Yo quiero, se lo ruego en el nombre de Jesús. No sé cómo lo quiera hacer, pero yo quiero que de mi vida nunca se vaya ese sabor espiritual. Que nunca los hermanos digan: no, es que el pastor ya perdió esa sazón espiritual. Es que antes predicaba ungido, pero ahora ya no lo hace. No, Señor, preferible perder una mano, preferible perder un pie, preferible perder cosas o hasta perder la vida, pero hasta el último día de la vida decir: ese hombre, esa mujer nunca perdió la unción, nunca perdió ese brillo espiritual, nunca perdió eso que Dios le ha dado. Apláudalo. Por eso les dije hace un momento que cuando en las carreteras caía la nieve, colocan sal para preservar que las carreteras no se tapen de nieve. En esta noche hay una sal del cielo que cae en este camino nuevo y vivo, para que cuando vengan las temperaturas bajas de la espiritualidad y el mundo te quiera enfriar, la sal de Jesucristo no permita que te enfríes. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso vuestra boca siempre debe tener palabra sazonada con sal. ¿Quién en esta noche quiere venir a los pies de Cristo para que el Señor derrame esa bendita sal espiritual? Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay parabasala barabalabaya. Venga a los pies de Cristo. Todos están invitados. Vengan, hermanos. Vengan, hermanos, hermanas. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que pongas sazón a mi vida. Yo quiero que tú pongas sazón a mi vida, Padre. Yo quiero que la sazón del cielo
allá los que están en sus casas mirando esta transmisión. Pon esa sazón espiritual, Señor amado. No estamos caminando en sal mineral, estamos en tu presencia bendita. Apláudalo. Estamos en tu presencia gloriosa. Apláudalo. Estamos en tu presencia gloriosa. Aplauda la presencia gloriosa del Señor. Aplauda la bravanza, aplauda la presencia gloriosa del Señor. Que el Espíritu Santo llene esta amada iglesia. Vamos, iglesia amada. Apláudalo con todo tu ser. Que la gloria de Dios descienda. Que la gloria de Dios descienda aquí en esta noche. Que la gloria de Dios descienda. Padre Santo, alaba. No pierdas ese sazón cuando cantas, cuando oras, cuando predicas, cuando evangelizas, cuando sirves en la obra, cuando preparas alimentos para la obra. No pierdas esa sazón, aleluya. Que no se pierda esa sazón. Que no se pierda esa sazón espiritual. Alabanzas, 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 alabanzas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder.